los voy a dejar con Eneida Sánchez. Ella viene del Instituto Federal Electoral, así que ella nos va a presentar nuestras siguientes ponentes. Hola, buenas tardes. Muy breve, nada más para presentar, porque tenemos poco tiempo y tenemos mucho de qué dialogar con nuestras invitadas. Efectivamente, mi nombre es Eneida Sánchez Zambrano, trabajo en el Instituto Nacional Electoral difundiendo la cultura democrática y los valores democráticos, porque tienen que saber que aparte de organizar elecciones, también incidimos en esta parte de la participación ciudadana, de conocer nuestros derechos y ejercerlos. Yo no les quiero quitar más el tiempo, les presento a dos extraordinarias mujeres que dialogan, que hablan, que escriben y que construyen en esta fortaleza de las mujeres. En primer lugar, a Tere Vicencio, que es la coordinadora de la colección Árbol, que hace posible que estemos aquí difundiendo estos contenidos, estos títulos, y Edmé Pardo, que construyó estas historias, que tejió estas historias en este libro de Tejido de Nuestras Voces. Yo no amplío más, que ellas les cuenten, que ellas dialoguen con ustedes. Bienvenidas y muchas gracias. Gracias también a quienes hacen posible este espacio. Muchas gracias, Elide. Muchas gracias sobre todo a ustedes por estar aquí. Quiero reconocer el extraordinario trabajo de Yanira Álvarez, de José Higuera, que hacen posible esta feria y que en estos temas que ellos han decidido destacar, el español como resistencia, la presencia de las mujeres en calidad igualitaria y que pongamos todos una mirada también en los pueblos originarios de la América Latina, pues viene mucho al caso que estemos el día de hoy aquí, porque estas han sido también parte de nuestras preocupaciones. La colección Árbol es una colección que iniciamos en el 2016 de cara a un aniversario muy importante para la vida democrática de México, que era el centenario de la Constitución mexicana. Nuestra Constitución, la que nos rige, aunque ha tenido miles de modificaciones, pero el texto básico fue generado en 1917, de tal suerte que en el 2017 estábamos celebrando los 100 años de nuestra Constitución. Y de cara a este aniversario, el reto de esta colección fue cómo le hacemos para formar niños y adolescentes que algún día van a ser ciudadanos y tienen que portarse como ciudadanos, ejercer sus derechos, ¿no? y sus responsabilidades. ¿Cómo traducimos lo que la Constitución mexicana y toda la reglamentación le da a los mexicanos en tanto ciudadanos para que podamos formar ciudadanos del futuro con los niños y con los jóvenes? Y así es como nace la colección Árbol, una colección destinada a promover los valores democráticos, los derechos humanos y a la formación de una cultura ciudadana de participación social. Llevamos más de 20 títulos desde el 2016 y bueno, pues hemos comprobado varias cosas. Entre otras, que la literatura infantil y juvenil en México está pasando por un momento extraordinario. Creemos que tenemos grandes escritores que han puesto su mirada en la literatura infantil y juvenil, y no se diga los ilustradores también. Cuando termine esta presentación, yo los invito, si no lo han hecho, a asomarse a la mesa de la colección Árbol, donde tenemos varios ejemplares de esto, para que vean los ilustradores, el diseño. Creo que el primer reto de esta colección, a todas luces con un fin didáctico, era cómo hacemos una colección didáctica sin que descuidemos, pero ni un milímetro, la calidad literaria y la calidad editorial, incluyendo sus ilustraciones. Y creo que lo hemos logrado, y es una colección que sigue creciendo. Sacamos por lo menos 2 títulos al año con diversos temas: construcción de acuerdos, inclusión, pluralidad, igualdad de género, combate a la corrupción, rendición de cuentas, todas estas, aceptación de la derrota, o sea, todos estos temas que están en juego cuando queremos construir una sociedad en democracia. Y bueno, el día de hoy, el libro que nos ocupa en concreto
es El tejido de nuestras voces, y me voy a permitir presentar a su autora. Me acompaña Edme Pardo, que es originaria de la Ciudad de México, es doctora en literatura y es autora de 38 títulos publicados. Edme coordina talleres de lectura comentada, de escritura y de creatividad. Es promotora de lectura como una herramienta de sanación. Es creadora de Leer para Sanar, que es conferencista y voluntaria de muchas causas relacionadas. Ha sido traducida al náhuatl, al maya, al celtal, al mixteco, al catalán, al vasco y al inglés. Creo que puedes hablar ya de un ambiente plurilingüístico en tu producción literaria bastante interesante. Entre sus obras destacan Oasis, Nieve de chamoy y buc, Letras para sanar, La voz azul, Escribir cuento y novela, Caja de herramientas y cuaderno de trabajo, Leer cuento y novela, Guía para leer narrativa y dejar que los libros nos hagan felices, Flor de un solo día, Minimalia crótica, Minimalia erótica. En fin, algunos otros libros como Espiral, que es una novela corta. Su obra infantil y juvenil se enfoca a problemas de salud física y social de la infancia. Los cuentos de la colección Leer para Sanar le valió la nominación al Premio Nacional de las Artes por parte del INEGI. La trilogía de salud mamaria, El brasier de mamá, ha vendido más de 500,000 copias. Enfermedad se escribe con C, es material de lectura en los quintos de primaria y material de lectura para la educación en español aquí en los Estados Unidos. Bueno, creo que eso es lo que podría yo decir de ella. Además, es miembro del Sistema Nacional de Creadores en México, tiene un Premio Internacional de Narrativa, UNAM, ha participado también en el colegio, no es el premio también con el Colegio de Sinaloa, ¿verdad? Perdón, el premio del Colegio de Sinaloa. Ha publicado con Siglo XXI Editores y también premio en este editorial, Premio Benemérito de las Américas 1999 por Luz Agua. Sin más, las dejo con Edme Pardo para que nos platique cuál fue su experiencia, cuál es el proceso en concreto del tejido de nuestras voces. Adelante, Edme, y muchísimas gracias. Gracias, Tere. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Me estoy enterando de todo esto del inicio de la colección. No sabía claro, de cómo había surgido la colección y cuál era el sentido. Lo conocía, digamos, intuitivamente, porque conocía parte de la obra que se ha publicado aquí. Lo que sucedió, este libro existe, creo que en la mayoría de los casos son libros por encargo. Es el instituto quien habla con los autores y con los ilustradores y nos dicen, oye, necesitamos este libro para qué fecha. Y en mi caso había una línea muy específica que era hablar. Sabía yo que ya estos 4 cuentos, el libro está compuesto por 4 cuentos, iban a ser traducidos cada uno a una distinta lengua originaria. Ahí me enteré que se llaman lenguas mexicanas, ¿no? Yo antes decía lenguas originarias o lenguas indígenas, pero México tiene un montón de lenguas, una de ellas es el español, pero otras son el maya, el tzetzal, el náhuatl y el mixteco. Entonces yo ya sabía que esos libros iban a esas comunidades, que son comunidades que si bien son hablantes, no necesariamente son leyentes. Por ejemplo, Eufrosina Cruz, que es una diputada muy importante en México, ella habla mixteco, pero no se lee el mixteco. Entonces también el libro del brasier de mamá, que ahora está traducido al náhuatl y que se está traduciendo al mixteco, está muy padre que esté en el libro, que esté escrito, pero no quiere decir que los hablantes de estas lenguas lean y escriban. La mayoría de las veces hablan y escuchan. Es una lengua que pertenece más al mundo del habla que al mundo de la escritura. Entonces yo ya sabía que estas lenguas iban para allá, que estos cuentos iban para allá,
que esos son los lectores, digamos, a los que va dirigido. Y entonces lo que yo hice fue ponerme a investigar cuáles eran esas realidades, cuál es la realidad de la gente que habla maya, cuál es la realidad de la gente que habla náhuatl, y que aparte hay un montón de náhuatls, o sea, están el de Veracruz y el Estado de México y los de Guerrero, y a partir de esa investigación real, entonces fue que me imaginé las historias. ¿Qué pasaría si hubiera una niña, si yo me pudiera meter en la piel de una niña que vive en ese lugar? Entonces, lo primero que hice fue investigación testimonial de gente que estuviera ahí. ¿Y cómo lo hice? Lo hice mediante una fundación. Entonces hablé con una amiga que es amiga de otra amiga, que es amiga de otra amiga, que dirige una fundación que se llama México Indígena y la Fundación Mazagua, y que a su vez tienen representaciones en otros lugares. Y entonces le dije, oye, tengo este encargo y tengo esta chamba y no tengo ni idea por dónde empezar. Y entonces a partir de esa documentación me recomendaron con la gente que hacía pie en estas distintas comunidades, hablé con ellos y entonces dije, más o menos ya sé cómo está el asunto. Entonces, por ejemplo, para la gente que habla maya en el sur de la ciudad, en el sur del país, hay un problema tremendo con las abejas. Ese es un asunto bien importante. En Oaxaca hay un asunto que tiene que ver que aunque ya legalmente es posible que las mujeres tengan voz y apenas es nuevo que tengan voto en las asambleas de la comunidad, eso no les da derecho a ser votadas. Entonces ya pueden ir a las asambleas, pueden opinar, muy bien, pero a la hora de votar su voto no cuenta. Legalmente apenas ahora se está haciendo, pero de que sea legal a que se lleve a cabo, no está sucediendo. Y luego que digan, pues yo quiero que mi comadre sea la que nos represente, las mujeres no tienen derecho a ser votadas. Esa es otra realidad. Construirlas en ciudadanas, construirse como parte de la ciudadanía es otro reto. Entonces esa fue otra realidad que me interesó. Otra realidad que me interesó fue, déjenme ver de qué se tratan estos cuentos. Bueno, el chiste es que fue eso, que fue averiguar qué era lo que les estaba sucediendo. Otros tenían que ver como con el derecho a la salud. Me contaron unas mujeres náhuatl hablantes que si ellas llegan a los institutos de salud en México vestidas con sus ropas tradicionales, tienen menos posibilidad de que se les atienda a que si van vestidas con ropa del mercado, digamos, o ropa occidental o contemporánea. Entonces ellas pueden llegar a la ciudad con sus faldas y sus vestidos, con la ropa que también les dé identidad, pero en ese momento se la quitan, van al mercado a comprar ropa de tercera mano para podérsela vestir y entonces poder tener derecho al sistema de salud, aunque no hablen español, pero llevan un traductor. Entonces fue muy interesante escuchar sus realidades. Luego este libro se presentó en Oaxaca y fue padrísimo que me tocó presentar el libro con la traductora al mixteco, que es de la Mixteca Baja, porque querido diario hay 5 mixtecos, ¿no? 5 maneras de hablar mixteco. Entonces esta mujer traduce al mixteco a la Mixteca Baja y me contó los líos que tuvo para traducir. Y uno de los líos fue que una de las personajes va a un mercado y busca una hierba, que pues es una hierba que en el mercado de Ciudad de México existe, y ella no tenía ese referente de esa hierba. Entonces caminó al mercado a buscar hablar con los señores de las hierbas, a que le dijera, enséñame esta hierba a ver si es, porque ella consiguió la foto de la hierba que yo decía, pero como aparte se nombran distinto en cada localidad, no estaba segura que eso que ella estaba nombrando fuera la hierba que le dijeran. Entonces hizo un trabajo de documentación importante, de práctica, para que esa traducción fuera eficaz y fuera lo más certera. Entonces hay un montón de trabajo aquí. Y luego, a ver, Tere, tú cuéntanos, ¿cómo estuvo el asunto de las ilustraciones? Porque este libro, hablando de todo lo que decías de
de la gran salud que tiene la industria editorial mexicana y los ilustradores, este libro no se ilustró como se ilustraron los demás. Cuéntanos. Sí, justamente es el único libro de la veintena de títulos que componen la colección que nosotros decidimos no hacer ilustraciones porque nos parecía muy riesgoso ilustrar la vida de las mujeres indígenas. Era muy fácil que pudiéramos caer en una exotización de las comunidades indígenas, un poco en una folclorización de sus costumbres, de sus atuendos, y queríamos ser tremendamente respetuosas al representarlas, por lo que decidimos trabajar con fotografías. No quiere decir que las mujeres retratadas sean las que, digamos, las protagonistas de las historias, porque como ya escucharon Edmé, ella estuvo ficcionando estos testimonios, ¿no? En realidad son pues narraciones que tienen su creación literaria de fondo, aunque por supuesto muy alimentadas de este trabajo testimonial, de esta investigación testimonial que ella les cuenta. Pero decidimos nosotros que en esta ocasión no íbamos a ilustrar, porque de verdad no encontrábamos la manera de ser respetuosos y es muy fácil, y lo hemos visto en otros productos editoriales, pues como exotizar o folclorizar las tradiciones y la vestimenta de estas mujeres. Decidimos hacer un trabajo de investigación iconográfico, de archivo, ¿no? Y pagar los derechos de los fotógrafos y hacer una selección de fotografías de mujeres de cada una de los grupos étnicos y de las comunidades de las que estábamos hablando, ¿no? Edmé, te preguntaría también, ¿cuáles son algunos de los ejes transversales? O sea, estas cosas que atraviesan las 4 historias, que hay algunas como constantes, ¿no? Bueno, desde luego que son mujeres, claro, pero más allá de decir, bueno, estamos como viendo a las mujeres como protagonistas de sus comunidades, ¿qué puntos comunes fuiste tú también encontrando en esta investigación testimonial? Fíjate que para mí algo que fue muy revelador y que ha sido revelador en mi propia vida, no nada más en los otros, es que, ¿qué es este asunto de la identidad? O sea, sí, las mujeres nahua o las mujeres mayas o las mujeres, ¿qué quiere decir identidad? Y mucho tiempo pensé que la identidad estaba relacionada con el grupo que te acoge. Entonces, pues eres escritora porque te acoge el grupo de escritoras o porque te acoge el grupo de hablante de estas lenguas. Pero yo creo que la identidad te la da no el grupo que te acoge, sino el grupo en el que participas. Y lo que yo vi es que todas estas mujeres tenían la necesidad de participar y de realmente ser miembros de la comunidad en la que viven, a partir de su chamba, no como una decoración, no como un bautizo, no como un regalo, sino como una construcción. Entonces, creo que de ahí que es tan importante el título, ¿no? El tejido de nuestras voces, que ese título lo eligió la mesa editorial. ¿Tú lo pusiste? ¿Quién lo puso? ¿Ana? Con Ana. Ver qué era lo que mejor, digamos, aglutinaba estos textos. Todos los textos están escritos en primera persona. Entonces, el chiste era cómo me construyo yo desde mi voz, y bueno, y de ahí la pertinencia del taller que vamos a dar en un ratito, que tiene que ver con cómo se construye la voz propia, a partir de qué se hace. Entonces, bueno, yo creo que el deseo de participar es una de las cosas fundamental, el deseo y la acción propiamente dicha, ¿no? Sin duda. Y a mí me parece, y de eso podríamos también hablar un poquito, que también las 4 historias están están atravesando el tema generacional, porque una cosa es lo que cuenta la abuela, cómo lo asume la hija y cómo lo vive la nieta, ¿no? Entonces hay una cosa así de genealogía de mujeres adentro de estas comunidades que vuelve la discusión muy enriquecedora, pero que además habla, bueno, también de una enorme sabiduría, ¿no? O sea, las abuelas que aparecen en estas historias son unas abuelas con una capacidad transformadora increíble, que parece como si no tuvieran
atavíos a una generación en específico, sino que van más allá, ¿no? Esa es la impresión que tengo, pero ¿tú qué piensas? Creo que las chavas beben, abrevan de esa sabiduría de las abuelas y de las mamás. Y esta cosa de qué quiere decir también ser moderno, ¿no? Entonces, estas chavas son chavas de este momento, en esta época histórica, ahorita están vivas, ahorita están haciendo cosas y conviven muchísimos mundos. Conviven como no necesariamente solo les pasa a ellas, nuestros grupos, te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos los que estamos aquí. Tenemos todos los tiempos metidos en la cabeza, ¿no? Pero hay unos que se parecen más que otros. Yo creo que la diferencia sería que el salto de un tiempo a otro de los grupos que tienen más usos y costumbres como muy específicas a esto, sí es un escalonzote, ¿no? Quizá tú y tu abuela se parezcan más que la abuela de estas chicas y ellas, ¿no? O sea, son tramos más grandes. Otra cosa que te diría es el tiempo. Cómo manejan el tiempo aquí, que es un tiempo muy dictado por la naturaleza, ¿no? Todavía hay una cosa muy relacionada con los ciclos naturales, no tienen que ver con los calendarios sociales. Creo que es otra cosa que está ahí. Y por eso importa el tiempo del no tiempo, que es el de las abuelas, ¿no? Bueno, y sin duda, se trata de mujeres muy trabajadoras. O sea, finalmente, de acuerdo con los testimonios, son en gran parte ellas las que están sosteniendo la economía de la comunidad, ¿no? En muchísimos sentidos. Aunque no puedan ser electas, aunque apenas se puede escuchar su voz, pero al final todo el tiempo están trabajando. O sea, todo el tiempo están viendo por cómo traer esta riqueza de todo tipo a sus propias comunidades, ¿no? Y yo creo que esa es parte de la reflexión que las empieza a empoderar un poco, ¿no? Bueno, y además hay muchos pueblos donde los señores se van, son más ellos los que migran que ellas, entonces ellas se quedan. Y hay otro rollo también de autonomía, por ejemplo, con uno de los testimonios que fue muy conmovedor, es de una señora que pudo hacer su propio corral. Eso quería decir que ya la gallina era de ella, no andaba por ahí dando la vuelta. Y eso quería decir que tenía su propia producción. Y eso quería decir que podía tener su propia lana. Y eso podía decir que si no quería, no tenía que estar con el señor que era su marido. Porque ella ya, entonces, bueno, toca por muchos lugares, ¿no? Pero es eso, sí, son generadoras de su propia vida y eso es interesante y posible. Bien, yo quisiera también, pues podemos nosotros compartir un poquito del proceso editorial porque nosotros tuvimos que buscar 4 traductores, además del trabajo de investigación testimonial que ha narrado Edmé, pues también fue toda una experiencia buscar a los traductores porque lamentablemente pues sí estamos en este proceso de pérdida de estas lenguas mexicanas, ¿no? Y algunas de ellas fue realmente difícil encontrarlos, o sea, teníamos que buscar a alguien que conociera a alguien que te decía, pero bueno, es que está en la montaña el que puede traducir y no va a bajar hasta la semana que entra, ¿no? Era una cosa verdaderamente difícil y fue para mí muy impactante pues comprobar esto, ¿no? Esto de que las lenguas se están perdiendo, o sea, no es metáfora, se están perdiendo. Nos costó mucho trabajo encontrar algunos traductores de estas lenguas y comprobar pues lo que ya sabemos que están completamente fuera de nuestro sistema de organización social, porque una cosa era encontrarlos y luego otra cosa hacer como que llegara el trabajo, porque por supuesto que esas comunidades no tienen internet, ¿no? Y luego, ¿cómo pagarles? Imposible es pedirles un recibo de cosa fiscal, ¿no? Era como, pues algo que pueda yo sacar en la tienda de conveniencia, ¿no? En el Oxxo, en el 7-Eleven, porque ahí entonces con una tarjetita, o sea, es la marginalidad de veras, ¿no? Poder haber integrado esto, digo,
a lo mejor estoy diciendo obviedades, pero es que el problema es que lo manejamos como si fuera obvio y es una cosa cuando realmente quieres integrar y hacer un trabajo participativo, o sea, es que sí está muy al margen todo esto, ¿no? Y eso que son las 4 lenguas mexicanas más habladas después del español, o sea, el criterio para que fueran estas lenguas y no otras es un criterio del INEGI, ¿no? De cuáles son las lenguas. Entonces, imagínate con las que no son tan habladas, ¿no? Oye, creo que ya estamos ya nos pasamos de tiempo. Creo que tenemos algunos minutitos. A mí me gustaría, si estás de acuerdo, en darles a ustedes la voz. Nos gustaría mucho que nos dieran sus comentarios, si quieren hacerle una pregunta al mes, si quieren saber algo más del propio proceso, de las historias, de la colección, estamos a sus órdenes. Creo que este sería el momento. Oye, y tenemos, ¿son 3:30? Y a las 3:30 es nuestro taller allá arriba. Entonces, ahí vamos, ya vamos a subir al taller, pero también invitar a quien quiere ir al taller. Es un taller que pensamos que se llama Cómo construir la propia voz o algo así, ¿no? Que también ahí vamos a estar. Esta es una inversión del Instituto Nacional Electoral como entidad pública. Nosotros podemos ahora hacer una distribución gratuita. Así es que si alguno de ustedes está interesado en el ejemplar, por aquí hay algunos y muchísimas gracias por atendernos.